funciones vimos? Lineal. Lineal, bien. Características de la lineal, así, a grandes rasgos. Gráfico. ¿Qué gráfico tiene? Una recta. Una recta. Se hacen ejes cartesianos. Claro, una recta sobre ejes cartesianos. Que podía La X tiene el exponente 1. Bien, el X tiene el exponente 1 y la fórmula general era I igual a mx más b. O sea que en realidad era una función polinómica de grado 1 que se estudiaba de manera separada porque era útil para ciertos análisis. Esa recta podía ser creciente, decreciente o constante. ¿De qué dependía que fuera creciente, decreciente o constante? De si A era mayor a 0. No veo ninguna A. El primer término, si era negativo o positivo. M era positivo o negativo. Ah, es función cuadrática. Recién veo, perdón. ¿Y quién era M? ¿Cómo se llama? La pendiente. Pendientes. Bien, la pendiente. ¿Y esa pendiente qué me indicaba? La inclinación. Bien, la inclinación. Y si me daba la inclinación, tenía que ver con esto de ser creciente, decreciente o constante. ¿De qué manera la pendiente me indicaba que la función crecía, decrecía o era constante? Con el signo. Bien, con el signo. El signo de la pendiente podía ser positivo, negativo o Neutro. o sea, el cero, ¿sí? Cuando la pendiente era positiva, la función que hacía. ¿Crecía, decrecía o era constante? Crecía. Bien, crecía. Piénsenlo con lógica también, ¿sí? Porque ustedes muchas veces le tienen miedo a la matemática o le tienen bronca a la matemática porque no la piensan con lógica. Muchas de las cosas de la matemática son cosas que son muy, muy de sentido común, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, ¿qué me imagino yo cuando algo es positivo? Que está sobre Que algún sube. nivel. ¿Cómo? Que sube. Que sube, que está arriba de algo, que aumenta. Y todas esas palabras, si bien no son sinónimos, pero indican un crecimiento. Entonces, fíjense que hay un sentido común, ¿sí? Si la pendiente es positiva, es algo que está subiendo, por lo tanto, tiene que estar creciendo. ¿Y qué me va a indicar que la función decrece? Cuando sea negativa. Cuando sea negativa. Yo me imagino algo negativo como algo que va disminuyendo de tamaño, por lo tanto, no está creciendo, está decreciendo. Y para que sea constante, Cero. Una Tiene línea. tiene que ser cero. cero. Eso significa no aumenta, no disminuye. Y B, ¿qué me indicaba? ¿Cómo se llamaba primero que nada? Ordenada al La origen. ordenada al origen. Ordenada al origen. ¿Y qué me indicaba? ¿Dónde se corta Todo el es. eje de las coordenadas? El corte con el eje Y. Y esto era a grandes rasgos los
los aspectos básicos de la función lineal. Fíjense cómo cambia y cómo han ido creciendo ustedes. La función lineal cuando estaban en tercero y en segundo les costó como si fuera una operación a corazón abierto. Y tenía 2 parámetros, y esto era lo básico de la función lineal. Y cuando estudiaron ahora función trigonométrica, tenían A, tenían B, tenían C, tenían D, tenían un periodo, tenían una frecuencia, tenían una pulsación. Miren cómo cambió el estudio y la cantidad de cosas que aumentaron, y ustedes se hacían un mundo con esto. La vida es así, uno va creciendo y uno va mirando para atrás y va diciendo, con esto me ahogaba yo en primero, con esto sufría yo en tercero. Miren cómo cambiaron ustedes. ¿Sí? Refrescada función lineal, la vamos a hacer así rapidito porque hay una que no vieron ustedes. Antes que me acuerde, mientras voy borrando, en el trabajo práctico de repaso dice armar un PowerPoint. El trabajo lo armó el profe de la tarde. Particularmente, yo prefiero darles toda la creatividad de la que son posibles mis niños, ¿sí? Así que si tienen ganas de hacer PowerPoint, hagan PowerPoint. Si tienen ganas de hacer video, hagan video. Si tienen ganas de hacer un Canvas, hagan un Canvas. Hagan lo que tengan ganas. Como les dije todo el año, usen la creatividad y sorpréndanme. ¿Sí? Así que, más allá de que el trabajo práctico diga PowerPoint, hagan algo creativo, algo lindo, algo que realmente los ayude a estudiar y lo disfruten haciéndolo. Uno de los mayores secretos de estudiar bien es disfrutar lo que hacen. Por eso el día que ustedes, bueno, ya todos han decidido, esta charla no la tuvimos en vivo, pero cuando elijan la carrera, y espero que los que ya eligieron lo hayan hecho bien, lo que están por emprender ustedes es la carrera que van a ejercer toda su vida. Piensen, muchas veces ustedes deciden por lo que van a estudiar, entonces dicen, bueno, pero no me gustan las materias, entonces esto no lo estudio. Y ese es el error más grande que pueden cometer. Cuando estén decidiendo, y espero que los que ya decidieron lo hayan hecho bien, traten de buscar una persona que ejerza la carrera que ustedes tienen pensado estudiar. Y pregúntenle en qué consiste el trabajo. Y piensen si ese trabajo, más allá de las materias que van a tener en la universidad, les va a gustar o no. Porque ese trabajo es lo que van a hacer el resto de su vida hasta que se jubilen. Entonces tiene que ser un trabajo que los apasione, un trabajo que les guste. ¿Sí? Decidan así, no decidan con las materias. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras funciones? Hoy estoy filosófica, perdón. ¿Qué otra función? Logarítmica. La cuadrática. La cuadrática. Bien, vamos en orden. Recién vimos la lineal. ¿Qué características tiene la cuadrática? El exponente de la X es 2. Bien. El mayor exponente en realidad, porque puede tener 2 y otro que tenga 1. Bien, eso se llamaba desde la matemática que tenía grado 2. Eso significaba que el mayor exponente que yo podía encontrar era 2. ¿Cuál era la fórmula que tenía una cuadrática? Era igual A por X al cuadrado más BX más C. O sea que volvíamos a tener un polinomio. Por eso dije yo, vamos en orden. Nada más que este polinomio es de grado 2 y también se estudiaba por aparte porque tenía características y usos particulares. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué me indicaba A? ¿Qué pasaba si la parábola. ¿Cómo?
La parábola. Bien, ¿qué me indicaba de la parábola? ¿Qué pasaba cuando A era mayor a 0 y qué pasaba cuando A era menor a 0? De nuevo, algo positivo me muestra algo que crece y algo negativo me muestra algo que baja. Entonces, ¿qué diferencia hacía en la parábola? Si estaba por encima del eje X o por debajo. Eso tenía que ver con las raíces más que nada. ¿Qué me indicaba A? Alguien dijo cómo es la parábola. Bueno, pero ¿qué de la parábola es lo que me indica? Primero que Que nada, primero crece y Miraba después para decrece. abajo hacia arriba. bien, ¿cómo es eso de arriba y abajo? Creo que cuando A era mayor a 0, la parábola iba hacia abajo, y cuando era menor para arriba. Al revés. Para arriba, fíjense que es Ah, coherente sí. con el signo. Mayor que 0 significa algo que está subiendo o está creciendo. Entonces la U, que significa la parábola, está para arriba. Y si A era menor que 0, la parábola estaba para abajo. O sea, las ramas, ¿sí?, iban hacia arriba cuando era mayor que 0 y hacia abajo cuando era menor que 0. ¿Qué otras características teníamos de la parábola? C. ¿Qué me indicaba C? Y la ordenada del origen, ¿o no? Bien, C era la ordenada. En realidad, digamos, desde polinomio se llamaba término independiente, pero tenía una similitud con la ordenada al origen de la función lineal, o sea que me daba el corte con el eje Y. La cuadrática tenía una contra, yo no la podía graficar con solo mirarla. ¿Qué tenía que encontrar para poder graficar? Las raíces. Bien, El vértice. bien, las raíces y el vértice. Las raíces, ¿con qué fórmula la encontraba? La resolutiva. Bien, ¿y cómo era la resolutiva? Decía x1, 2 es igual a ¿qué? Menos, Menos B Menos B. más Más menos menos la raíz. raíz cuadrada de B al cuadrado menos A por C menos sobre 4, Menos 4 por A por 4 C por A por C. sobre 2. sobre 2, 2 por A. Por A. ¿está bien? Y eso me decía las raíces que tenía la cuadrada. ¿Qué tipos de raíces podía tener la cuadrada? Acuérdense que se corta y nos volvemos a conectar, ¿no? ¿Qué tipos de raíces podía tener la cuadrada? Vamos, que sí saben. Distintas. Distintas. Podía tener raíces distintas. Para ser exacta, ¿cuántas? 2. 2. 2. 2. Podía tener dos raíces iguales. Iguales. Y podía tener dos raíces como. Estas dos eran reales. ¿Cuál era la tercera opción? Puede ser que una podría dar imaginaria. Complejas. Bien, raíces complejas. ¿Qué indicaba que las raíces fueran complejas, que fueran iguales o que fueran diferentes? ¿Qué significa? Las raíces, ¿qué me indicaban?
el corte con el eje X, ¿verdad? El eje X. Bien. Entonces, si yo tengo dos raíces reales y diferentes, ¿cuántas veces voy a cortar al eje de las X? Dos veces. Dos. En dos lugares diferentes. Si yo tengo dos raíces iguales, ¿qué va a pasar? Lo corto en uno. Bien, o sea que entre estas dos yo voy a tener aquí una situación así o así, depende de la parábola. Acá lo voy a cortar, más bien lo voy a tocar en una sola y voy a tener una situación así. Y las complejas, ¿qué pasa? No corta el eje de las X. Entonces la tengo flotando en algún lugar. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Y el vértice, ¿cómo lo encontramos? Nos vamos hacia acá chiquitito para que quede toda completa. Puede ser BX más C. Bien, la coordenada X del vértice era menos B sobre 2A. ¿Está bien? Sí. ¿O qué otra manera tenía de encontrarlo? Tenía una característica particular el vértice. Estaba en el medio de las raíces, ¿verdad? Porque la gráfica era simétrica, ¿se acuerdan? Entonces estaba en el medio de las raíces. Entonces la otra forma que yo tenía de encontrarla era sumando las raíces y dividiendo por 2. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Sí o no? Sí, sí. El I del vértice, ¿cómo lo encuentro? ¿Qué tenía que hacer? Reemplazaba X por el Era valor menor. que se obtenía en el vértice de X. Bien, reemplazaba en esta fórmula el valor de X por lo que había obtenido acá arriba y sacaba la coordenada Y del vértice. Y eso era básicamente lo necesario para hacer un estudio mínimo de la cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué otras teníamos? La exponencial. Bien, la exponencial, que la dijo Paco hace un rato también. Profe, puede ser que había una logarítmica. Sí. La exponencial y la logarítmica eran lo que se denomina matemáticamente funciones inversas. Porque no sé si ustedes se acuerdan la definición de logaritmo. La definición de logaritmo decía que el logaritmo en base a de b era c. Si se cumplía que la base que era a elevada al resultado, me daba el argumento. O sea que iban de la mano logarítmica y exponencial. ¿Qué fórmula tenía o qué característica tenían la función exponencial y la logarítmica? Que tienen asíntotos. X. Bien, tienen asíntota. ¿La exponencial tiene asíntota horizontal o vertical? Vertical. Profe, Sí. dice Paula Reales, si lo puede aceptar. Ay, sí, se me salió la Paula. Gracias, Mali. ¿Qué asíntota tenían la exponencial y qué asíntota tenían la logarítmica? Por ahí si le vemos Vertical las y horizontal. Perdón, ¿qué dijeron? Que tenía la exponencial la asíntota vertical y la logarítmica horizontal, creo. Justo al revés. Bueno, La casi. logarítmica tiene asíntota vertical y la exponencial tiene asíntota horizontal.
y las formas que tenían de función era igual a k por a a la x más b, y este era igual al logaritmo en base a de bx más c, y con un k acá. ¿Sí? ¿Quién me indicaba la asíntota en la función exponencial? Ah, ¿Seguro? ¿No era B? Bien, era b. La asíntota tenía la forma i igual a b. Y en la logarítmica, ¿quién me indicaba la asíntota vertical? Creo que sí. ¿Quién? Sí. ¿Y quién más? ¿Se acuerdan que para la función logarítmica nosotros decíamos que el argumento tenía que cumplir una condición? ¿Qué condición cumplía el argumento? ¿Cómo tenía Que sea menor a 0. al revés, mayor a 0? Mayor a 0. ¿Sí? Entonces, esa inecuación me marcaba un límite, porque yo tenía que despejar, y yo sabía que x tenía que ser más grande que menos c sobre b, o sea que yo tenía un límite en menos c sobre b, y esa era mi asíntota vertical, el límite del dominio de la función. ¿Se acuerdan más o menos? ¿Va refrescando? Sí, sí. ¿Y qué otras características tenía? ¿Qué me indicaba en la exponencial k, por ejemplo? ¿Qué pasaba cuando k era positivo y qué pasaba cuando k era negativo? Yo tenía acá la asíntota. ¿Y qué me decía k? K era positivo. Profe, si era negativo, creo que se dibujaba abajo de la asíntota. Bien. Y si era positivo, por arriba del eje. Exactamente. Bien, entonces K me decía que si era mayor que 0, el gráfico estaba por arriba de la asíntota, y si era menor que 0, estaba por debajo de la asíntota. ¿Y qué otra cosa tenía en cuenta? Vamos a verlo para cuando K es mayor que 0, porque cuando K es menor que 0, lo único que pasa es invertir. Para saber si la función crecía o decrecía, ¿en quién me tenía que fijar? en A. En A. Y A podía ser o mayor que 0 o menor a 0. Acuérdense que acá la opción igual a 0 no existía, porque si no me perdía la condición de exponencialidad, ¿sí? Entonces, si era mayor que 0, ¿qué pasaba? ¿Crecía o decrecía? Perdón, ¿era 0 la condición? A ver, bien. En A, ¿tenía que analizar si era mayor que 0 o menor que 0, o Era tenía que uno. analizar otra cosa? ¿No dependía de la asíntota? No. Creo que era uno porque, bueno, si no, no se cumplía la condición. Pero era mayor a 0 Es y mayor menor a a 0 y 0. menor a 1. A ver, No, los que sería tienen que rendir. A mayor a 1, A menor a 1. Bien, la condición no era 0 porque yo no podía poner en la exponencial un exponente negativo. El límite me lo daba la comparación con 1, no con 0. Y si era mayor que 1, ¿qué pasaba con el gráfico? ¿Crecía o decrecía? Siempre considerando, obviamente, K positivo, ¿no?
Vamos los que han expuesto función exponencial el año pasado. ¿Qué pasaba cuando era mayor que 1 y qué pasaba cuando era menor a 1? Búsquenlo desde la potencia. Si yo hago, por ejemplo, 2 al cuadrado. 2 es un número mayor a 1, ¿verdad? Si yo hago 2 al cuadrado, ¿qué me da? 4. ¿El 4 es más grande o más chico que el 2? Más grande. Más grande. Y si hago 2 al cubo, 8. 8. Es todavía más grande. ¿Sí? O sea que si yo pongo un número mayor que 1, cuando lo vaya elevando a las potencias va a ser cada vez más grande. En cambio, si yo elevo el 1/2 al cuadrado, ¿qué me da? Un cuarto, ¿verdad? ¿Y el 1/4 es más chico o más grande que 1/2? Más chico. Más chico. Sí. O sea que cuando yo elevo números mayores a 1, cuanto más grande es el exponente, más grande se hace el número. En cambio, cuando yo elevo números que son más chicos que 1, cuando más grande es el exponente, más chiquito se hace el número. Eso significa que esto va a hacer que crezca y que esto va a hacer que decrezca. ¿Sí? Y lo último que tenía en cuenta en las exponenciales era la intersección con los ejes, que eso sí tenía mucho que ver con la asíntota, porque si la asíntota estaba como la que yo dibujé ahí, ¿voy a tener o no voy a tener corte con el eje de las X? Despierten. ¿Va a haber o no va a haber intersección con el eje de las X? No. No, no tiene que haber intersección, creo. Bueno, no va a haber intersección si seguimos esta condición de K mayor que 0. ¿Por qué? Porque mi dibujo va a estar de acá arriba. Entonces la única intersección va a ser con el eje de las Y. Entonces yo miraba todos esos parámetros para analizar si la función crecía, decrecía. ¿Se acuerdan más o menos de la exponencial? Los noto medio perdidos. ¿Se acuerdan o no? Sí, un Más o poco. menos, sí. Un poco. Entonces vamos a borrar un cachito lo de la logarítmica y vamos a hacer un ejemplo para que refresquen la memoria. Si yo grafico, por ejemplo, y igual a menos 2 por 3 a la x menos 6. Más 6. Primero que nada, nosotros determinamos recién que este numerito de acá me daba la asíntota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. O sea que mi asíntota va a ser y igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo las. Mi dibujo va a estar arriba de la asíntota o abajo de la asíntota. Abajo. Abajo. ¿Por qué? Porque K es negativo. Por lo tanto voy a estar de este lado. Entonces, nos olvidemos de esto que hemos analizado acá. Y miremos el dibujo. Si está de abajo, ¿va a cortar al eje X? Esta de acá es mi zona de dibujo. ¿Voy a cortar al eje de las X o no? Sí. Sí. ¿Y voy a cortar al eje de las Y?
Si mi zona de dibujo es esta, lo voy a cortar al eje Y. Sí, también. Entonces yo estoy en condiciones de sacar las intersecciones con el eje X y la intersección con el eje Y. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo sacaba la intersección con los ejes? Se sacaban para todas las funciones exactamente igual. ¿Qué tenía que hacer? Para sacar la intersección con el eje X, Y valía 0, y para sacar la intersección con el eje Y, X valía 0. O sea que lo que yo tengo que hacer es sustituir o la Y o la X en la formulita y despejar la otra variable. ¿Estamos de acuerdo? Eso era para todas las funciones. ¿Sí o no? Sí, sí, Bien. sí. Entonces, si Y vale 0, yo tengo esta ecuación. ¿Y cómo la despejamos? ¿Qué tenía que hacer? Vamos, los que rinden la semana que viene, ¿cómo despejo eso? ¿Cómo me van a hacer? ¿Pasaría el 6? Bien, paso el 6. Ahora, El 2 dividiendo. bien. Ahora, ¿cuánto me da menos 6 dividido menos 2? 3. 3. Y si 3 es igual a 3 a la X, ¿cuánto vale X? 1. 1. No. Bien. Entonces yo corto al eje de las X en 1. Y para sacar la intersección con el eje Y, reemplazaba la X por 0. O sea que yo voy a decir menos 2 por 3 a la 0 más 6. Y resuelvo el cálculo. ¿Qué me daría? 3 a la 0. 1. ¿Mm? 1. 1. O sea que esto me queda así. Y por lo tanto, ¿cuánto vale Y? 4. Bien. 1, 2, 3, 4. Ya tengo la intersección con los 12. La asíntota, ¿qué significaba? ¿Cuál era el concepto de asíntota? Era una recta. Era una línea imaginaria que marcaba el plano. Ajá, sí. Marca el plano. Es como un del tope. dibujo, bien. ¿Qué otra cosa? Profe, ¿Sí? Es como el tope a del Rocío sentido. Chocobar se le fue el internet, dice. Bueno, cualquier cosa, si le vuelve, que gracias por avisarme. ¿Y qué otra cosa me indicaba la cita? La imagen. La imagen, bien. O sea que la imagen de esto, yo ya sé que estoy de abajo, va a ser desde menos infinito hasta 6. Definición de asíntota. Googleen. Definición de asíntota. Línea imaginaria. Dice, en geometría, línea recta que prolongada indefinidamente se acerca progresivamente a una curva sin llegar nunca a encontrarla. Bien. O sea que mi dibujo, gracias Mike, eso significa que mi dibujo se tiene que ir acercando progresivamente a la asíntota sin tocarla.
Si yo analizo mis puntos, esta función tiene que venir así y acercarse progresivamente a la asíntota sin tocar. Y ya tengo dibujada mi función exponencial sin mayores inconvenientes. ¿Está bien?